la tarea que está realizando un equipo de la Universidad Nacional de San Martín en el marco de la preparación del Plan Federal de Transporte. A nosotros nos ha tocado la tarea de investigar y analizar la experiencia internacional en materia de planeamiento de transporte. Esa es la misión que tiene el equipo de la universidad en este emprendimiento. Venimos trabajando desde el año pasado y estamos próximos a concluir un informe sobre este objeto de estudio. Nosotros les voy a presentar esquemáticamente en ese gráfico que se ve allí la organización que pensamos para el desarrollo de estas tareas. Y ahora me voy a referir a la primera de ellas, que fue para iniciar y para orientar la búsqueda de experiencias internacionales. Debimos definir en primer término qué cosa íbamos a analizar, en qué tipo de experiencias, qué tipo de materiales nos interesaba analizar. Para eso partimos de un entendimiento básico a nuestro criterio, pero que conviene explicitar. Es decir, a nosotros nos interesaba capturar, aprender de experiencias internacionales teniendo en cuenta una visión integral de la movilidad, es decir, no dirigiéndonos hacia algún segmento del sector transporte, sino en experiencias que hablaran de un enfoque integral en sus diversas escalas geográficas, considerando todos los modos y también abarcando los componentes duros y blandos, como dice la diapositiva. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que no buscábamos solamente modelos de planes de inversión, porque está muy claro que un plan estratégico de transporte no consiste únicamente en un listado de proyectos. Hasta diría yo, y un poco lo confirmamos con la experiencia de otras experiencias, que eso es francamente un componente necesario, pero francamente secundario o accesorio, o que viene por añadidura. Y también nos interesaba ver cómo tratan otros países los efectos directos e indirectos del sector transporte, dado que este es un sector que tiene impactos positivos o externalidades positivas y muchas negativas, y además es un consumidor importante de recursos. Hoy vimos cómo se trata en diversos lugares y con distintas estrategias el tema de el ahorro energético y la disminución de la contaminación. Nosotros seleccionamos un conjunto de países que están listados ahí, que son 14 países, más la Unión Europea como conjunto supranacional, y los elegimos por varias razones. Nos interesaba analizar aquellos que tuvieran tradición y experiencia en la planificación de transporte. Nos interesaba que hubiera dentro del grupo de países varios con estructura federal para poder aprender de los mecanismos que solucionan o que atienden a la complejidad que presenta la estructura federal. Nos interesaba también seleccionar aquellos o algunos de ellos, por lo menos, que tuvieran características comunes con la Argentina en cuanto a, por ejemplo, producción de graneles o la extensión geográfica. Y, como digo, nos interesaba que en algunos casos, aunque no tuvieran una tradición en
planificación de transporte, digamos, generalizada, pero fueran protagonistas de algunas experiencias interesantes. Bueno, de esta manera seleccionamos este grupo de países, varios europeos, varios latinoamericanos, porque también nos interesaba ver qué estaban haciendo nuestros vecinos, Estados Unidos, Canadá, Australia. Incorporamos, después de una primera revisión de experiencias, a Rusia y a China, porque son fenómenos de países y de procesos tan poco habituales o tan que era interesante ver qué nos podían aportar como experiencia. El análisis de los países lo realizamos desde dos perspectivas. Una fue una barrida de datos e indicadores, con la idea de, ahora van a ver algunos ejemplos, de obtener indicadores que nos permitieran no solamente ubicar a los países analizados, sino fundamentalmente compararlos con Argentina. Estos indicadores son algunos de tipo general, PBI, población, extensión territorial. Otros pretenden mostrar las características básicas de sus redes de infraestructura, el tema de motorización y externalidades, también algunos de niveles de inversión y mantenimiento. No los voy a listar porque ahora les voy a mostrar algún ejemplo. Y luego de esa barrida general en base a indicadores, se hicieron documentos, análisis particularizados país por país, con una metodología común. Es decir, lo que dijimos al grupo que analizó distintos subgrupitos de países, fuera que todos queríamos hacer esto, ver cuáles eran los principales problemas o los desafíos que, según sus propios documentos, identificaban a los países como, ya digo, grandes problemas, principales problemas o desafíos a resolver. Después nos interesaba ver para cada uno cómo se organizan para planificar en materia de transporte. Y en tercer lugar nos interesaba detectar y aislar, listar cuáles son los lineamientos estratégicos de política que esos países se están proponiendo. Entonces, bueno, acá simplemente les voy a mostrar algunos ejemplos de presentación de las comparaciones de indicadores. Acá hay uno que muestra, esos circulitos rojos son la ubicación de la Argentina en, por ejemplo, longitud de red vial, porcentaje de red pavimentada, extensión de red ferroviaria, conectividad náutica y algunos indicadores de calidad logística. Y coincido con algo que se dijo esta mañana también, de estos indicadores de calidad logística, digamos, hay que tomarlos con pinzas, son simplemente indicativos, pero en general, además, todo el tema de indicadores, aquí les voy a mostrar otros, como son, por ejemplo, la participación porcentual del transporte ferroviario en el transporte doméstico, o sea, interno, de cargas. El tema indicadores hay que tomarlo realmente con mucho cuidado y con pinzas. En general no se pueden hacer apreciaciones a partir de datos como, por ejemplo, densidad de carreteras por kilómetro cuadrado, densidad de carreteras por habitante o algún otro tipo de ratios que son usuales en las comparaciones. Si bien esos indicadores proveen una primera guía,
la verdad es que los países son muy disímiles en tamaño, en concentración geográfica de las actividades y de la población, de ubicación, de clima, de tipo de actividades, etcétera, etcétera, como para poder sacar conclusiones de indicadores sencillos o muy agregados. De cualquier manera, hicimos uso de toda la información disponible en todas las bases de datos a que pudimos acceder. Y es más, tratamos en algunos casos de plantear explicaciones, relaciones explicativas, como es esta que se muestra en este gráfico, que relaciona la producción minera con el porcentaje del ferrocarril en transporte de cargas. Y es interesante y en realidad es demostrativa de que en los países con producción minera voluminosa, es decir, el porcentaje de participación del ferrocarril tiende a ser importante porque, bueno, es un producto típico y muchas veces su viabilidad económica depende de este transporte. Bueno, encaramos análisis país por país. Hay, como les decía, un pequeño documento explicativo de lo que hemos encontrado en el análisis de cada país. Yo tengo fichitas de estas en el PowerPoint, pero me parece que vamos a pasar a algo más interesante. Lo que quiero decir es que en este intento de sistematizar lo que los países identifican como problemas, cómo arman y vienen armando su sistema de planificación y cuáles son los lineamientos de política, hicimos una primera clasificación que tampoco es absolutamente determinante, pero sirve, de cuáles son los problemas que enfrentan los países con ingresos más altos y sistemas más maduros de aquellos que son los que identifican los países de menor desarrollo y con sistemas de transporte menos maduros. Entonces, por ejemplo, aquí ven una comparación de los problemas o desafíos que se plantean los países, y mientras en países europeos, por ejemplo, para poner casos así extremos, países europeos como Alemania, por ejemplo, que está ahí en primer lugar, se plantean que necesitan realizar ampliaciones selectivas de la infraestructura porque sus grados de cobertura y atención tienen buena calidad, y por el contrario se han encontrado con que la inversión en infraestructura sin cuidado por el mantenimiento los enfrenta a una carga presupuestaria importante y crítica e insostenible en momentos de crisis. Este es el caso, por ejemplo, también de España, que sus propios diagnósticos hablan de la sobreinversión que realizaron en infraestructura de transporte durante el proceso de incorporación y de adecuación a la Unión Europea, y ahora se encuentran con una importante carga presupuestaria para el mantenimiento y la renovación de esas redes de autopistas, de centros de transbordo, de trenes de alta velocidad. En este sentido, este tipo de problemas
son también planteados en los diagnósticos de Estados Unidos. Es decir, son países que se encuentran con redes maduras, expandidas, modernas, que han tenido procesos muy importantes de inversión, pero que hay que mantenerlas. Hay que, a nosotros, desde nuestra perspectiva, desde los países con menos desarrollo en estos sentidos, por supuesto que los principales problemas son otros. Los principales problemas son problemas de cobertura, son problemas de capacidad, son problemas de conectividad de áreas alejadas, pero las enseñanzas que podemos sacar del otro fenómeno que recién les comentaba es la necesidad de entender los gastos que todo el ciclo del proyecto implica a la hora de decidir una inversión. Bien, acá hicimos análisis de comparativos, tanto de desafíos o problemas respecto a las redes de infraestructura, respecto al desempeño de los servicios, respecto a la calidad institucional. Allí también hay mucho que aprender de países con larga tradición institucional en planificación de transporte, pero que aún así han revisado mecanismos y procedimientos en los últimos años, en las últimas décadas, frente a problemas, desafíos de los países menos desarrollados en estos sentidos, donde las organizaciones de la planificación del transporte son inexistentes o son muy precarias. A su vez, en el tema de consumos e impactos, nuevamente se observa que aquellos países que tienen resueltos sus principales problemas de accesibilidad, conectividad, disposición de transporte para el conjunto de la población, etc., están poniendo un énfasis muy notorio en los problemas de contaminación y de consumo energético que el sector transporte genera. Nuevamente, en los países menos desarrollados, estos problemas irrumpen y están en la agenda, pero más puntualmente. Se refieren, por ejemplo, a los casos de grandes ciudades o regiones metropolitanas. Bueno, con criterios también hemos analizado las diferencias en la forma en que se planifica el transporte. Y allí hemos encontrado, por mencionar una, la más importante, que figura ahí en primer lugar, la planificación como proceso organizada en instituciones permanentes, con metodologías, con metodologías estables y que van siendo desarrolladas y perfeccionadas, con un caudal de información y base de datos muy importantes, frente a nuestros casos, podríamos decir, de situaciones de mayor precariedad o incipientes instituciones en materia de planificación, o, como caso de nuestros países vecinos, países que han tenido buenos momentos de planificación, calidad en las instituciones, y después los han perdido o abandonado, y en los últimos años lo están retomando, ya digo, como Brasil y Chile. Y también analizamos, en definitiva, los objetivos y las estrategias de política que se plantean los distintos países. Y aquí, nuevamente,
hay un énfasis en algunos países en las externalidades, en el cuidado, digamos, del uso de los recursos monetarios y no monetarios, mientras que, y además hay otra notabilísima diferencia, que es el grado de refinamiento y complejidad de las estrategias planteadas. Una cosa es plantear una estrategia de mejora de la conectividad o de la logística como un conjunto de herramientas que incluyen la infraestructura, las partes regulatorias, la parte de aporte estatal, el aspecto institucional, etcétera, etcétera, que políticas que planteando lo mismo se resumen o remiten a una o dos medidas o eventualmente un proyecto de inversión. Además de plantear este análisis país por país y con esta metodología, nosotros identificamos unos temas claves que nos interesaba rastrear a lo largo de las experiencias de los países. El primero de ellos es vínculos entre planificación económica, transporte y presupuesto. El otro es el de instituciones, el otro es instrumentos y recursos para la planificación, evaluación de políticas y proyectos es el cuarto, aspectos sociales, ambientales y de salud pública el quinto, y desarrollo empresarial, innovación y tecnología el sexto. Como estoy corta de tiempo, según este papelito, en vez de comentar cada uno de ellos, voy a hacer un comentario sobre el primero y el último, porque me gusta más. Que me piace. Nos interesó mucho analizar el tratamiento de la planificación del transporte en relación a otros planes de desarrollo o estratégicos a nivel de los países y el manejo presupuestario. Yo diría que la calidad, la solidez y la posibilidad de instrumentación de un plan o de propuestas de planificación de transporte dependen fuertemente, eso es lo que, digamos, investigamos nosotros, de que esas propuestas en materia de transporte primero estén relacionadas e imbricadas con los planes y proyectos de otros sectores que en definitiva son los que demandan al transporte. En algunos países eso está institucionalizado. Cada gestión de gobierno, por mandato constitucional, tiene que elaborar un plan de desarrollo y de ese plan de desarrollo derivan los programas sectoriales y los planes sectoriales. Y a su vez, ese plan de desarrollo y esos planes sectoriales tienen un reflejo presupuestario. Ese reflejo presupuestario no es solamente asignar fondos, porque si no, todo plan es de alguna manera una expresión de deseos, sino que los objetivos y las metas del plan permiten hacer, mediante, por ejemplo, mecanismos como el presupuesto por resultados, el control de cuánto y cómo se cumplieron esas metas intermedias, esos objetivos, etcétera, etcétera. O sea, es un colaborador de la planificación, a su vez que un controlador de la planificación. Y en el último, o sea, este tema nos interesó y hemos recopilado información interesante. Y el último, del que iba a hablar, es que en materia de transporte también hay una cuestión muy importante. El transporte permite el desarrollo de empresas que constituyen un potencial exportador del país.
En eso los europeos lo tienen, digamos, bien claro, no quieren perder el lugar de exportadores de tecnología, de equipos, de empresas de logística, de empresas de operadores portuarios. Es decir, el mundo del transporte, además de la prestación del servicio en sí, es un nicho importantísimo para la salida al exterior de empresas nacionales en materia de enorme cantidad de rubros. La venta de fletes, la venta de equipos, la venta de consultoría, la venta de construcción, de empresas constructoras. Nuestros países vecinos tienen experiencias en ese sentido. Es decir, es un potencial que muy interesante de desarrollar y donde hay experiencias riquísimas en el mundo y en los países que hemos analizado. Y dentro de eso está el tema de la innovación tecnológica, que es todo un tema que tanto, digamos, de una riqueza infinita, permite ahorro de energía, permite encontrar nichos para desarrollar industrias o digamos, sí, bien digo, industrias o actividades para exportar, para atender el mercado interno, por supuesto. O sea, es todo un mundo muy importante para desarrollar. Bueno, acá voy a obviar, decir esto, un poco mostraba ejemplos de algunos, por ejemplo, casos de interés en temas sociales, ambientales, de salud pública. Hemos infinidad de casos y ejemplos. Otro ejemplo, esto no lo van a ver, pero hemos sistematizado el análisis de la parte institucional. En fin, sacamos algunas enseñanzas para Argentina, sobre las que no me voy a extender, porque simplemente mencionarlas: la planificación como un proceso continuo, el alineamiento con los planes de visión del país, la articulación entre jurisdicciones y la participación de la comunidad, obviamente temas que se han tocado aquí y que en el mundo están también en primera línea, porque se ha abandonado esa idea de que el planeamiento de transporte, en este caso, es algo que hacen un conjunto de técnicos encerrados, sino que es un proceso participativo de ida y vuelta, con elementos técnicos, pero con participación sustantiva de todas las instancias. Nada más.